Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esta parábola, bueno, nosotros por ahí, como buenos pentecostales que somos, a veces hacemos un uso no tan adecuado de las parábolas. Tomamos la parábola, la leemos y la ponemos a decir lo que sea. Una parábola tiene una sola verdad, y es la verdad que uno debe tratar de descubrir en esa parábola. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Entonces, nosotros hemos predicado que Jesús es el buen samaritano, que el que estaba herido en el camino es el pecador, que el mesón es la iglesia, y nos inventamos lo que la parábola no quiere decir. La parábola se escribió para explicar quién es nuestro prójimo y no más. Entonces, cuando yo leo esa parábola se escribió para eso, para explicar quién es nuestro prójimo. Igual sucede con la parábola de los talentos. La parábola de los talentos también la hemos usado de muchas maneras, y nosotros equiparamos la palabra talento en la Biblia con las capacidades, las habilidades que tienen las personas. Entonces decimos: Dios le dio a usted el talento de la voz y usted no canta. Dios le dio a usted el talento musical y usted no toca el piano. Dios le dio el talento de tal cosa. No es eso lo que quiere decir la parábola. Esos son inventos nuestros. Está bien, hemos predicado eso y nos ha ido bien, no nos ha ido mal. Pero no es eso lo que, esa parábola no se escribió para eso. La parábola de los talentos narra la historia de un hombre que le entrega a sus siervos algunos talentos. A uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Con frecuencia entendemos como si el hombre de la historia le hubiera entregado una serie de habilidades o dones
a cada uno de sus 3 siervos, es lo que estaba diciendo hace un momento. Luego, al interpretar y aplicar la parábola, entonces decimos que Dios nos dio distintos dones y distintas habilidades a cada uno de nosotros. Pero resulta que un talento en tiempos de Jesús era algo distinto a lo que nosotros hoy entendemos por talento. Para ser bíblicamente exactos, en la parábola de los talentos ellos recibieron fue dinero para administrar. Ahí no hay ni bonita voz, ni talentos musicales, ni capacidades intelectuales. No, ahí lo que les dieron fue dinero. Y en ese contexto es que se habla de fidelidad. En un contexto de la administración del dinero. Ahí es que se habla de fidelidad. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Esta parábola no se refiere a la fidelidad en la vida cristiana. Fiel, ahí no tiene que ver con la fidelidad en la vida cristiana, lo que nosotros llamamos el buen testimonio. No tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con la fidelidad en el servicio a Dios. Es otra cosa distinta. Esta fidelidad de la que habla la parábola es la fidelidad en la administración de los recursos económicos que hemos recibido. Dios espera que seamos fieles en la administración de nuestros bienes materiales. Claro, como nosotros agarramos la parábola y la ponemos a decir otra cosa, la usamos para predicar sobre el servicio a Dios y otras cosas distintas. Vuelvo a repetir, no está mal y síganlo haciendo. Pero de todas maneras la parábola sí tiene un sentido único, y es ese: hablarnos acerca de la fidelidad en la administración de los bienes materiales que Dios nos ha dado. Ese es el sentido de esa parábola. Ahora, como de todas maneras la parábola sí ha perdido un cierto valor por la interpretación que le hemos dado y hemos minusvalorizado lo que se les entregó. Entonces uno dice: al pobre que le dieron un talento. ¿Qué es un talento, pobrecito? Está bien al que le dieron 5, pero un talentico, bueno, un talento equivalía a 21,000 gramos de plata, es decir, 21 kilos de plata. Si un denario equivalía a 4 gramos de plata, entonces un talento equivalía a 6,000 denarios. Un jornalero judío ganaba un denario en todo un día de trabajo. Si un jornalero quería ganar tan solo un talento, tendría que trabajar 6,000 días, mejor dicho, casi 20 años. Entonces, un talento no era poquito. Por eso le digo que hemos interpretado mal la parábola. 20 años de trabajo, de una jubilación completa. Al hacer cálculos podemos entender que el siervo que recibió 5 talentos en realidad recibió el sueldo de 100 años. Es decir, como si hubiera trabajado 100 años y hubiera ahorrado todo lo que ganó. Un denario al día ganaba un jornalero. El que recibió 2 talentos recibió lo equivalente a 40 años de trabajo. Y ya les dije que el que recibió 1 recibió el equivalente a 20 años de trabajo. Es decir, el que tenía 5 talentos recibió más o menos unos $300,000. El que recibió 2 talentos recibió más o menos $120,000. Y el que recibió un solo talento recibió $60,000. Multiplíquelo por 3,100 y me cuenta cuánto le da. A cada uno le dio para administrar conforme a su capacidad y luego se fue lejos.
El que recibió un talento, más o menos creo que son como 180 millones de pesos para ser administrados por él. ¿Qué quiero resaltar con esto? Lo que quiero resaltar es que nosotros no podemos caer en aquella idea de que Dios nos da sus bendiciones con cuentagotas. No, Dios nos bendice abundantemente. Y cuando Él nos delega algo, nos delega para bendecirnos. Gloria al Señor. El de un talento es llamado siervo malo y negligente, y fue un hombre infiel. ¿Por qué es catalogado como infiel? No dice que fuera una persona que haya malutilizado ni malgastado lo que su Señor le había confiado. Anoche en la lectura que leímos al comienzo se habló de un siervo que disipaba, malgastaba los bienes de su amo, pero este no malgastó nada. Este no se robó nada. Aquí tienen lo que es tuyo, es decir, un talento me diste, un talento te devuelvo. Entonces no puede uno decir, no, es que era malo, era un hombre que le gustaba vivir una mala vida. No está hablando de ese tipo de cosas. Él devolvió todo, no se quedó con nada que no fuera suyo. Él dice, aquí tienes todo lo que es tuyo. Todo. ¿En qué consiste la infidelidad de este hombre? En tres cosas. Primero, en su actitud frente a su Señor. Él dijo, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El siervo malo es como si hubiera pensado y dicho, yo que me voy a poner a trabajar para otro. Es eso lo que quiere decir. Yo trabajo y él es el que gana. Por eso que dice que él te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es decir, tú no trabajas, tú te aprovechas de nosotros. Y yo no voy a ser tonto, yo no me voy a poner a trabajar para que usted gane. Y fue y guardó todo. Yo mejor aprovecho y me dedico a lo mío. Eso fue lo que él pensó. Esa mala actitud lo convierte en un hombre infiel. Esa idea, ese concepto que él tenía respecto al Señor. Así que él mejor dijo, entierro ese dinero y cuando regrese le devuelvo lo mismo que me dio y que no piense que soy tonto, que voy a ponerme a trabajar para él. Eso hizo él. ¿En qué más consiste su infidelidad? En que no administró los bienes que le fueron confiados. Él dice, es que tuve miedo, es una falsa excusa, y fui y escondí tu talento en tierra. ¿En qué más fue infiel? En que no produjo resultados. Aquí tienes lo que es tuyo. Un talento me diste, un talento te devuelvo. Devolvió exactamente lo que recibió. Y Dios, cuando nos da para administrar algo, Él espera resultados. ¿Me escucharon? Él espera resultados. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces se nota la mala intención del hombre, ¿cierto? La mala intención del siervo fiel. No, a costa mía no. Dios espera resultados. Esta parábola también busca aclararnos que Dios le da a cada uno para administrar según las capacidades que tenga. Y luego, al hacer la revisión de la administración, si no produjo resultados, le quitará al que no produjo nada y le dará más responsabilidades al que duplicó su capital. Entonces no es un acto de injusticia
de Dios, porque uno lee en el texto y dice: al que poco tiene, lo poco que tiene le será quitado y le será dado al que tiene mucho. Ay, Dios, porque es así injusto. No, eso lo que quiere decir es que, perdónenme, voy a usar una palabra un poco fuerte, este siervo infiel es un sinvergüenza, ¿sí? No quiso hacer lo que tenía que hacer, administró mal. Supóngase que usted tiene su negocito, contrata a alguien para que le administre su negocio, y a los 3 meses usted va y mira y eso se está desocupando, y plata no hay por ningún lado, y ya los acreedores están ahí encima. ¿Usted qué dice? Bien, buen siervo fiel, ¿cierto? Hágame el favor y me pasa la carta, y si no yo se la paso, porque me está acabando con el negocio. ¿A quién le da el negocio? A uno que usted considera que administra bien. Resulta que usted tiene otro negocio y el otro le administra bien, y tiene este que le administra mal. Entonces le dice: mire, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo le subo el sueldo y administreme los dos. A eso se refiere. Al que tiene poco, aún lo poco que tiene, es decir, por mal administrador, le quitan lo que tiene y le dan al que administra bien. Yo creo que usted ya está dando cuenta cómo es la cosa. ¿Quiere tener más? Administre bien. Eso no tiene vuelta a Dios. ¿Quiere que Dios le dé más bendiciones? Administre bien lo que Dios le da. Gloria al Señor. Este principio de mayordomía económica consiste en la convicción que tenemos que Dios es dueño absoluto de todos nuestros bienes materiales y que debemos administrarlos en su nombre y para la gloria de Él. Es una convicción que tenemos. Ayer hablamos de las convicciones, así que no quiero gastarle tiempo ya a eso. La convicción que Dios es dueño de todo, que nada es nuestro y que nosotros solo somos mayordomos. Cuando nos convencemos de esa realidad, eso nos ayuda primero a mantener una correcta perspectiva de los asuntos materiales. Nos ayuda a ser conscientes que no podemos valernos por nosotros mismos, sino que en todo dependemos de Dios. Es algo de lo que hablamos ayer. ¿Qué más nos ayuda? Nos ayuda a ver lo que somos y tenemos como una bendición de Dios y no como un triunfo personal. Nosotros tenemos el problema del culto a la personalidad, el egocentrismo. Yo estuve casi 9 años en Argentina y los argentinos mismos se hacían bromas. Ellos decían: che, ¿vos sabés cómo se suicida un argentino? Y entonces, no, ¿cómo? Se sube a su propio ego y se lanza. Nosotros tenemos que aprender por el principio de mayordomía que lo que somos y lo que tenemos es una bendición de Dios y no un triunfo personal. Porque cuando se convierte en un triunfo personal, me acomodo bien la corona. Pero cuando se convierte en una bendición de parte de Dios, me quito la corona y la pongo a los pies de Cristo. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros, que hemos sido bendecidos por Él. Gloria al Señor. ¿Para qué más sirve el principio de mayordomía económica? Esa convicción de que Dios es el dueño de todo y que yo solo soy un administrador me ayuda a crecer en la fe, en la confianza en el Señor y a ser un fiel administrador de lo que hemos recibido de su mano. Nos ayuda a ser conscientes que como administradores debemos rendir cuenta de nuestra mayordomía. Ayer les hablé un poquitico del tribunal de Cristo. Entonces, el principio de mayordomía económica ¿cómo se expresa más bien el principio de mayordomía económica en mi vida? Se expresa en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, en nuestras prácticas, en la manera como vivimos y ejecutamos el evangelio. Digámoslo de otra manera, el principio de mayordomía económica se expresa en mi vida práctica, en la manera como administro mis bienes.
el principio de mayordomía económica se expresa en mi vida práctica en la manera como administro mis bienes. Este principio nos ayuda a saber que nunca damos de lo nuestro. ¿Por qué no damos de lo nuestro? Porque no tenemos nada. Porque todo es de Dios. Entonces, ¿yo qué voy a dar si yo no tengo? Nunca damos de lo nuestro, damos de lo que es de Él. Y el salmista, escribiendo allá en Corintios, dice: pues todo es tuyo. En Crónicas, perdón, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. La forma como administro mi dinero y mis posesiones materiales demuestran si en realidad soy un hombre espiritual o si soy un cristiano carnal. No puedes separar tu billetera, tu cuenta bancaria, ni tus negocios o tus propiedades de tu espiritualidad. Escuche eso. No, es que la espiritualidad, hermano, lo espiritual acá y lo material acá. No, mi hijo, eso no existe en el cristianismo. En el cristianismo mi billetera tiene que ser cristiana. Sí, señor. En el cristianismo mi cuenta bancaria tiene que ser cristiana. El vehículo que tengo tiene que ser cristiano. No es que los vehículos se conviertan en el evangelio. Ustedes me entienden qué les quiero decir, ¿cierto? Ustedes me entienden. No puedo separar la economía de la espiritualidad. No se puede hacer eso. La Biblia habla del hombre carnal, habla del hombre natural y habla del hombre espiritual. Yo demostraré si soy un hombre espiritual también en la forma como administro mi dinero y mis posesiones materiales. Hay una pregunta que vamos a tratar de responder ahora. ¿Es lícito hablar de dinero en la iglesia? ¿Escuchó la pregunta? ¿Es lícito hablar de dinero en la iglesia? Yo he ido a iglesias donde uno ve que van a repartir los sobres de los diezmos y no dicen: vamos a repartir los sobres de los diezmos, vamos a repartir el sobre del compromiso, porque la palabra diezmo parece que fuera tabú. Vamos a repartir, los hermanos diáconos van a repartir el sobre de la bendición. Y nos inventamos eufemismos, usamos expresiones de ese tipo para que los amigos, y eso, y pregunta al amigo: ¿y ese sobre de la fidelidad qué es? No, en la casa le explico. Sí. Y hay hermanos que dicen: que hoy traje una visita que ojalá no recojan ofrenda. Porque esta persona que traje, él dice que los pastores son ladrones, y él dice esto y dice lo otro. Entonces, que no vayan a hablar de dinero en la iglesia. ¿Será que dejamos de enseñar la doctrina bíblica por lo que piensan las personas que no conocen a Dios? ¿Me escucharon la pregunta? ¿Dejamos de enseñar la doctrina bíblica por lo que piensan las personas que no conocen a Dios? Si yo vengo aquí bien vestido, bien organizado, dicen: ¿se da cuenta? Mire cómo viven de bien, son unos ladrones. Y llego aquí todo harapiento, sucio, oliéndoles a feo, con los zapatos rotos, y dicen: uy, mira los pastores tan miserables que tienen en la Pentecostal. De todas maneras no los vamos a tener contentos. Yo no puedo predicar o dejar de predicar la palabra por lo que la gente diga. Entonces, la pregunta ¿es lícito hablar de dinero en la iglesia? Mientras estemos en esta vida humana, terrenal, necesitaremos del dinero para subsistir. Necesitaremos del dinero para la administración de la iglesia. Entonces es necesario hablar de lo económico. Yo le decía a los hermanos en Argentina: no crean ustedes que yo llego a la estación de servicio y le digo: lléneme el tanque, que yo soy misionero. No, mijo, pague.
Y llego al restaurante allá por la carretera que voy a visitar las obras y paro en la ruta y almuerzo y con mi familia y luego digo, gracias, soy misionero. No, mijo, pague. Y estaba haciendo la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, hay personas que se molestan porque en la iglesia se habla de dinero y de dar. Tal vez no saben que la Biblia habla de ese tema de manera amplia y sin ambigüedades ni eufemismos. Los eufemismos son maneras de disimular. Por ejemplo, el texto bíblico dice: conoció a Adán, a Eva y nació Caín. Entonces uno se imagina que dijo: hola Adán, mucho gusto, y Eva le dijo, y Adán le dijo: hola, mucho gusto Eva, y quedó embarazada. No, es un eufemismo. David, Saúl entró a la cueva de Adulán para cubrir sus pies. Y entonces la gente se lo imagina envolviéndose los pies con papel periódico. No, estaba haciendo sus necesidades. Pero es una forma de poética de decir y de disimular. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿O los tengo enredados? La idea no es enredarlos. La Biblia habla del tema económico de manera clara, amplia y sin pretender ocultar las cosas, las realidades. Yo quiero que veamos cómo en el contexto bíblico el dinero se menciona como algo necesario. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso del pago del impuesto? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobran los 2 dracmas, el impuesto, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo: sí, claro. Y cuando entró en la casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió y le dijo: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero valía 4 dracmas. Tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Usó el dinero el Señor Jesús? Claro que sí. Que lo consiguió milagrosamente es otra cosa distinta, ¿sí? Pero no todo fue milagroso. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, hablando ahorita del trabajo misionero, eso es lo que iba haciendo, su labor misionera, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Ustedes saben que Pedro tenía suegra, ¿cierto? Quiere decir que tenía mujer, porque uno no tiene suegra y no tiene mujer. Aparte, yo no creo que los otros 12 hayan sido célibes. Lo más probable es que todos tenían su esposa, y aunque la Biblia no lo menciona, uno podría creer que hayan tenido sus hijos. Eso es normal. Y más en la vida de un judío, que no tener hijos era algo afrentoso. Entonces, ¿cómo es que a Jesús lo siguen 12 hombres? Nomás usted pone una tiendita y contrata a un empleado y ya se le complica la vida, porque toca ponerle seguridad social, porque te viene y dice, ahora usted llevarse 12 para que lo sigan. ¿Usted cree que porque era Jesús y porque eran los 12 no comían, no bebían, y ellos iban a ir caminando así por el aire y se teletransportaban? No. Iba Jesús predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Es decir, eran señoras que tenían plata, ¿sí? María Magdalena, usted ahí donde la ve, tenía sus ahorritos. Lo que pasa es que ella, por la clase de vida que llevaba, se llenó de demonios y era la loca del pueblo. Pero llegó Jesús y la sanó, y esa mujer de la gratitud dispuso todo lo que tenía para servirle a Jesús de sus bienes.
Si Dios no ha hecho nada en la vida de uno, a uno no le dan ganas de dar nada. Pero cuando Dios ha hecho algo en la vida de uno, uno se desprende de lo que sea. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Aquí el texto bíblico dice que las mujeres le servían de sus bienes. También ustedes saben que el Señor tenía un tesorero, que le salió ladrón es otra cosa, pero tenía un tesorero. ¿Sí? ¿Para qué necesita un tesorero si está uno, perdone que use palabras así como santanderiana, está uno llevado? Sí, no tiene uno un peso, ¿para qué necesita un tesorero? Pero si estaba Jesús y había 12 hombres detrás de él y probablemente 12 familias, y acuérdense que una vez mandó a 70, o sea que quiere decir que en esa bolsa se manejaba, pues cuando uno maneja pues hay 3 pesos, se le pierde uno y uno se da cuenta que se perdió un peso. Pero cuando se maneja más dinero y se pierde algo poco, no se nota. Y eso es lo que pasaba con Judas. Él extraía de lo que se daba y no se notaba. Eso quiere decir que manejaban una buena cantidad de dinero, porque de ahí se sostenían las familias de los 12 apóstoles. Entonces, el hecho de que tengan un tesorero indica que manejaban una buena economía. Para que ustedes recuerdan, creo que la mayoría habrán leído la construcción del templo de Salomón, ¿cierto? Cuando se pidió bueno, ese templo, ¿para quién era? ¿Para quién? Para Dios, ¿cierto? Para adorar a Dios. Para construir el templo de Salomón, aunque era para Dios, el oro, la madera y todos los materiales que necesitaron no cayeron del cielo. No fue que él dijo, Señor, yo le quiero construir. Bueno, entonces ahí mañana por la mañana. Y apareció todo. No. Él tuvo un discurso y le explicó al pueblo lo que iba a hacer. Desde el tiempo de David se hizo eso. Y él les dijo, mire, de mi tesoro personal, del tesoro de la nación, ya saqué una partida. Pero de mi tesoro personal también saqué otra partida. Y yo quiero animarlos a ustedes a que también den de sus tesoros personales para el templo de Dios. Y ustedes saben que después tocó decirles, no traigan más porque ya hay suficiente para construir el templo. Gloria al Señor Jesús. Es decir, que aunque el templo era para Dios, lo que necesitaban no apareció milagrosamente ni les cayó del cielo, sino que el pueblo ofrendó con alegría de corazón. Estos casos que he mencionado, 2 o 3 nomás, validan el hecho que la obra de Dios sí requiere del manejo de una economía. Y mientras la iglesia esté aquí en la tierra, mientras la iglesia no sea levantada de la tierra, tendremos que seguir construyendo templos, tenemos que seguir sosteniendo a los ministros, tenemos que seguir haciendo obra social, y eso requiere de dinero. Había un hombre que tenía un hijo único, y él se casó mayor, ya mayor. Entonces él se acostumbró a estar solo y ahorrar lo que ganaba, y aparte era bastante trancado. Y él tenía sus ahorritos y se casó. Resulta que nació el primer hijo y comenzó a preocuparse y a quejarse porque lo que ganaba no podía ahorrarlo. Y aparte el niño le salió enfermito, entonces le tocó comenzar a gastar los ahorros que tenía e invertirlos en la salud y en la crianza de su muchacho, y siempre se estaba quejando del gasto. Pero resulta que un día el niño se agravó y murió, y entonces dejó de gastar. Pasado el tiempo logró hacer otro ahorro, pero él vivía triste. Entonces la esposa, usted sabe cómo son las esposas, un día le dijo, como con esa ironía, le dijo, mira, desde que el niño murió hemos podido ahorrar algo.
Pero él le respondió y le dijo: quisiera no tener nada y daría todo con tal de tener a mi hijo vivo y a mi lado. Escuche lo que voy a decirle. Mientras la iglesia esté viva, habrá que invertir en ella. Si usted no quiere invertir a la iglesia, búsquese una que esté muerta, porque una iglesia muerta no hay que meterle un peso para nada. Pero una iglesia viva es como nuestros hijos, hay que invertirles. Gloria al Señor. En la Sagrada Escritura hay más de 16,000 referencias al dinero, a las posesiones y a la actitud que debemos tener para con ellas. Mire, en el Nuevo Testamento el único tema que se menciona más veces que el dinero es el amor. Primer lugar de la palabra más mencionada, o el tema más mencionado en el Nuevo Testamento, es el amor. Y el segundo, el dinero. El dinero. Es decir que entonces el asunto del dinero sí es para ponerle cuidado. Sí es para ponerle cuidado. Dicen los teólogos que saben de eso, y nosotros les creemos, que más de 2/3 de las parábolas de Jesús hacen referencia al dinero y a las posesiones materiales. Es decir, de cada 3 parábolas, 2 hablan de dinero y de posesiones materiales. Para la muestra un botón, estamos hablando de la parábola de los talentos, que habla de dinero. ¿Cuál es mi actitud hacia el dinero y hacia las posesiones materiales? De pronto alguno se preguntará y dirá: ¿será que a Dios le interesa mi actitud hacia el dinero y hacia las posesiones materiales? La respuesta es un rotundo sí. Sí, claro. Mira, hermanos, normalmente un creyente no deja de dar para la obra de Dios por falta de dinero. Escuche lo que le estoy diciendo. Normalmente un creyente no deja de dar para la obra de Dios porque le falta el dinero, deja de dar por su actitud hacia el dinero. El egoísmo y el amor al dinero y el amor a las cosas materiales pueden lograr que dejemos de respaldar la obra del Señor. Obviamente que ese tipo de creyentes siempre tendrán excusas para no respaldar económicamente la obra de Dios. Entonces escuchan frases como estas: siempre los mismos somos los que damos. Otros dicen: bueno, ¿y qué se hace la plata? ¿Cierto? ¿Qué se hace la plata? Otro dice, más inteligente que los demás: mejor me cambio de congregación a una donde no pidan tanto. Ya sabe que le toca buscarse una que esté muerta. Otros: no, hermano, pero es que esa habladera de plata en el culto, las visitas no deben oír que se habla de dinero en la iglesia. Ya costumbre que tenemos: vamos a recoger la ofrenda, los amigos no ofrenden. De una vez los acostumbramos a mal desde el principio. No, yo voy a promocionar la ofrenda. Yo digo: hermano, vamos a ofrendar, y los amigos que están esta noche los invitamos a ofrendar para que Dios les bendiga también. Que esa es la actitud. Entonces, otro por allá en una iglesia que pastoreaba, y el hermano se había comprometido con un voto, era un diácono, y resulta que ya se había pasado la fecha como 3 meses y no había pagado su votico. Entonces el que estaba a cargo se le acercó un día que llegó a culto y le dijo: ay, hermano, para recordarle el voto, perdóneme, porque eso toca con miedo. Perdóneme, hermanito, ¿y qué es lo que usted quiere? No, hermanito, para recordarle. Y uno aquí viene aquí a que le prediquen o a que le saquen la plata. Otro dice: yo no doy porque es que yo gano muy poco, o no tengo lo suficiente, así que no puedo dar ni mis diezmos ni mis ofrendas. Que den los que tienen. Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero Dios le dijo al hombre: necio,
Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y no es rico para con Dios. Mira, hermanos, nosotros debíamos tener como cristianos que somos la actitud adecuada frente a ese asunto del dinero y de las posesiones materiales. Está bien que la persona Dios la bendijo y acumuló y pensó en sus hijos, bueno, etcétera. Pero ¿por qué amar tanto eso? Usted se muere y le llenan el cajón de billetes de los de 100,000, ya están circulando, ¿no? Le llenan el cajón de billetes de 100,000, se pudren con usted igual. ¿Sí me hago entender? Ayer dijimos, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo debo volver a la tierra. Entonces, la codicia y la avaricia es lo malo. Lo malo no es el dinero, lo malo no es las posesiones materiales. Lo que marca la diferencia es mi actitud hacia el dinero y hacia las posesiones materiales. Porque es que nosotros aprendimos de la religión popular que es la pobreza y el abandono es sinónimo de humildad. Fíjese que no decimos la persona fui a la casa de una persona pobre, decimos fui a la casa de una persona muy humilde. Y la persona no tiene nada de humilde, es arrogante, es orgulloso, pero está pelado. Y le decimos que es humilde por eso. Y entre más andrajoso esté, más humilde es. Resulta que no. Esos conceptos uno tiene que tenerlos claros, que es la humildad, es otra cosa distinta. La codicia es el deseo interno de riquezas y de otras cosas por conseguir. Y la avaricia es el afán y la excesiva actividad por poseer y guardar riquezas. Ese es el concepto de codicia y avaricia. La codicia y la avaricia llevan al hombre, al creyente, a la mujer creyente a querer tener y acumular sin importar los medios y las consecuencias. Pero la codicia y la avaricia no es solo de los ricos, también es del pobre. En su falta de fe, se apega tanto al poco dinero que recibe que eso no le permite despojarse para dar nada para la obra del Señor. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. En la versión de Reina Valera dice a las riquezas. En el texto griego no dice eso. En el texto griego dice no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón no son las pepitas que bajamos allá del árbol. Aquí Mamón en el texto bíblico es el Dios del dinero, el Dios de las riquezas, el Dios de las posesiones materiales. Por eso la codicia y la avaricia son idolatría, porque nos convierten en servidores de Mamón. El hermano viene al culto, se bautiza en el nombre de Jesús, es unicitario, pentecostal, pero su Dios es el dinero. Entonces es un idólatra. Por eso el texto bíblico dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Quiere decir, cuando el Señor dice no podéis servir a dos señores, es decir, o le sirven a Jesucristo o le sirven a Mamón. El Dios del avaro no es Jesucristo, es Mamón. En un pueblito que vivimos un tiempo,
Había un hombre que tenía mucho dinero, pero andaba con las cotizas amarradas aquí a la cintura para no gastarlas y andaba descalzo. Que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos guarde. El que tiene su corazón puesto en el dinero y en las posesiones materiales tendrá serios problemas con el reino de Dios, porque es una verdadera dificultad que el amor al dinero posea al hombre y lo esclavice. La Escritura dice: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. O sea que el problema no radica en las riquezas en sí, sino en la actitud del hombre hacia ellas, en poner el corazón y la confianza en las riquezas. El engaño de las riquezas es el que hace daño y es el que ahoga y destruye a las personas. Pero todavía es más triste ver al pobre aferrado a unos pocos pesos. ¿Cómo voy a diezmar si no me alcanza? No tengo ni para comer y ahora voy a dar una ofrenda para ProTemplo. A mí no me sobra la plata, que den los que tienen. Ahí en la iglesia hay gente que tiene con qué, que den ellos, que dé el pastor. Yo soy pobre y la obligación es de los que tienen. Esas cosas yo sé que aquí en Barranca no se escuchan, pero por allá en otra galaxia que estuve las escuché. Estos comentarios no demuestran mi realidad económica, eso que acabo de decir. Esos comentarios demuestran es mi verdadera actitud hacia el dinero. Y esa enfermedad no me dejará dar a Dios lo que es de Dios, y entonces no seré un creyente fiel y habré cerrado yo mismo la llave de la bendición para mi vida económica. Esto que yo le estoy contando es como cuando usted va a sacar agüita de la llave y usted la abre. Usted decide cuánta agua saca y con qué presión, ¿cierto? Pero si la cierra no le sale nada. Y el que es infiel cierra la llave de la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del creyente frente al dinero? En Proverbios el escritor dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Ser íntegro en el manejo de su economía le traerá muchas bendiciones. Vuelvo y le repito: ser íntegro en el manejo de su economía le traerá muchas bendiciones. Y hablando de nuestra actitud hacia el dinero, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: porque nada trajimos al mundo y sin duda nada podemos sacar. Es la misma frase de Job, dicha de otra manera. Sin duda nada trajimos al mundo, porque nada trajimos al mundo y sin duda nada podemos sacar. Me avisan cuando vayan a hacer las 12. Entonces, teniendo alimento y abrigo, yo me pongo a hablar de esto y a mí esto me gusta. Me gusta la enseñanza de la palabra, así que a mí me puede amanecer aquí, yo no tengo problema. Entonces, teniendo alimento y abrigo, estaremos contentos con estas cosas. Pero los que quieren ser ricos caen en tentación y en trampa y en muchas codicias insensatas y dañosas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Ese texto no trata de implementar en nuestra vida un insano conformismo. No, pues hermano, ahí tiré el anzuelo, saqué el pescado y me comí el pescado del día. No, eso no pretende decir ese texto. El texto lo que quiere decir es que seamos agradecidos con Dios por lo que tenemos y dejemos tanta quejadera y tanto andar deseando. Porque hay gente que se gasta la vida deseando lo que no tiene y no disfruta lo que tiene. Sí. De todas maneras, hay un principio fundamental en la Escritura, y es que seguir al Señor requiere renunciar a todo.
Y ese renunciar a todo implica renunciar a mi apego a las cosas materiales. Saber que son de Dios y ponerlas a disposición de la obra. Miren, hermanos, el hombre espiritual, la mujer espiritual tiene una forma de administrar su economía diferente al hombre carnal. El espiritual administrará espiritualmente y el carnal lo hará carnalmente. Por lo tanto, es importante saber que en la forma como manejamos nuestras finanzas, eso influye en la relación con el Señor. Es decir, influye en la relación con el Señor es en el concepto que Dios tenga de mí. Y les leo un texto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, no, pero yo para qué voy a dar esos 10,000 pesitos de diezmo, esos 10,000, eso no es nada, eso el Señor no. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Es decir, que la forma como manejamos el dinero tiene que ver con nuestra calidad de vida cristiana. El manejo del dinero es el reflejo de una condición interna espiritual. Y el Señor no verá en nosotros a alguien confiable como administrador y no nos dará lo que tenía pensado darnos. Dice, si en lo que no es de ustedes no han sido fieles, entonces, ¿qué harán cuando les entregue lo que es de ustedes? Conviene ganarnos la confianza del Señor. Otro aspecto que quiero mencionar esta noche es que Dios quiere nuestra prosperidad. La religión popular ha hablado en contra de las posesiones, de las riquezas. El problema, ya dijimos, no es eso. El problema es la actitud hacia eso. Y entonces por eso se hablaba del voto de pobreza y se habla todavía. Voto de pobreza. Y entonces la gente piensa que estar arruinado es mejor cristiano que el que tiene algo. Hermano, pues que yo soy un gran cristiano porque es que no tengo ni dónde caer muerto. No, usted sí puede ser un buen cristiano y no tener nada. No estoy diciendo que no, pero no quiere decir que el que tiene algo es un mal cristiano. Porque ese hermano, todo lo que tiene, quién sabe qué clase de cristiano será. Es un buen cristiano. Yo conozco hermanos que tienen muchas posesiones y son excelentes cristianos. Cuando digo que Dios quiere nuestra prosperidad es para desmontar ese mito que manejamos, que entre más pobre y más mal se viva, más le agrada al Señor. Y entonces caemos hasta en el abandono. Yo siempre hago referencia a la falta de cuidado que a veces tenemos con las cosas que Dios nos da. Le dio al Señor la casita y no la cuidan y se le arrancó la puerta del baño. Y a nadie se le ocurre comprar las bisagras y volver y poner la puerta en su lugar. Ahí la acomodan y le ponen una cortina y gritan: ¡no pase que estoy en el baño! Y piensa que vivir así es ser un buen cristiano. Yo quiero decir que eso es dar mal testimonio. Sí, hermano, el abandono es dar mal testimonio. Una cosa es que uno no tenga y otra cosa es que uno sea abandonado. Y el abandono es mal testimonio. Allá iba en Argentina un pastor, ya no está con nosotros, él salió del ministerio por problemas que tenía. Y iba esto con el respeto de los que tengan su carrito viejito, pero tengo que decirlo. Porque es que esto es un asunto de mentalidad. Y él iba en un Renaultito 4 de esos que los guardabarros ya se le escurrieron para este lado y le temblaba todo el carrito. Las puertas con unas grapas para poderlas cerrar. Y el aparatico iba ahí. Y él iba
promocionando una campaña evangelística. Amigos del barrio tal, los invitamos a la iglesia pentecostal del nombre de Jesucristo. Gran campaña evangelística. Vaya usted que tiene problemas económicos, para que Dios lo bendiga. Y le grita por allá un hombre y le dice: para que me dé un pedazo de 4 de esos que usted lleva ahí. Mejor no voy, le dijo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? No quiero maltratar a nadie. Lo que quiero decir con eso es que el abandono es mal testimonio. Porque, hermano, la mayoría de personas que viven en esas situaciones no es porque no les bendiga Dios, es que administran mal y son abandonados con lo que Dios les da. Que algunos ni ilustran los zapatos siquiera. Hermanos, ay, bendito Señor. Yo me le metí al rancho a alguien. Dios quiere nuestra prosperidad. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, hay que esforzarnos y ser valientes para mantenernos en los principios bíblicos. Eso es lo que quiere decir. No te apartes de mi ley ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermano, usted se aferra, abraza los principios, las convicciones de Dios. Y usted, aunque le critiquen, por allá un hermano, un profesional, él ha ganado en su profesión el reconocimiento a nivel nacional como auditor. Y llamaron al gerente de la empresa, el Grant Thornton de Inglaterra, una multinacional de contadores, y llamaron al gerente en Colombia y le dijeron: necesitamos un contador que no tenga precio, porque vamos a manejar una situación de miles de millones de pesos. Y él dijo: lo tengo. ¿Quién? Un miembro de nuestra iglesia. Un miembro de nuestra iglesia. No tiene precio. Y me contaba y me decía, a los 2 días de estar ahí, porque él tuvo que llegar y cambiar las cerraduras y hacer todo lo que hacen en esos procesos, y Sijín o Dijín, no sé cómo llaman acá, ya no me acuerdo, y la Sijín, y bueno, todo, cuidando el lugar y todo eso. Y dice, y de pronto yo estaba ahí sentado cuando entró un señor, como Pedro por su casa, en medio de todo el montaje de seguridad que había. Y: doctor, ¿cómo está? ¿Y usted cómo entró? Dijo: no pregunte. Lo único que tiene que hacer es sacar una carpeta que tengo allá en ese archivador, y la quemamos aquí enfrente mío. Yo no voy a tocar eso. Usted solamente saca esa hojita, la quema, y tiene tantos cientos de millones por eso. Y él se quedó mirándolo y le dijo: yo soy cristiano. Yo soy. Entonces, tanto, Señor, soy cristiano. Soy cristiano. Eso es esforzarse por mantenerse en los principios. Ese cuento que no, hermano, eso no estudie para abogados, porque los abogados son mentirosos y ladrones. Los que no conocen al Señor. Yo conozco abogados en nuestra iglesia, gente de Dios. Sí, Señor, que no andan engañando a nadie ni robando a nadie. Entonces, esfuérzate y sé valiente en guardar los principios de la palabra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces note usted que aparece la palabra seas prosperado, y luego dice entonces harás prosperar. El deseo de Dios es que el cristiano
prospere. Dice el texto bíblico: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué más? ¿Qué pasará con todo lo que hace? Prosperará. Hermano, eso es para nosotros. Eso es para la iglesia. Y todo lo que hace, prosperará. Juan le escribe al hermano Gallo y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero que seas prosperado en todas las cosas. No, hermano, yo desde que esté bien espiritualmente, y a quien no le gusta tener para pagar el alquiler cumplido, ¿cierto? Es triste, hermanos. Llega el fin de mes ¿y a quién le saco prestado? Hermano, Dios no quiere que vivamos de esa manera. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Estos textos expresan promesas de prosperidad para el pueblo del Señor como resultado de la fidelidad a Dios. Y en el texto de Juan que les leí, él expresa el deseo por la prosperidad de un creyente. Si uno observa cuidadosamente en la Biblia, uno se da cuenta y va notando que la gran mayoría de los hombres con los que Dios trató tenían una característica: eran prósperos. Eran prósperos. Una vez estábamos en Buenos Aires y me le acerqué a un judío. Allá hay una colonia, la colonia más fuerte de judíos en Latinoamérica está allá en Buenos Aires, en Argentina. Y un día charlando por ahí con uno de ellos, yo le hice una broma, ¿no? Le dije: oiga, ¿usted conoce a algún judío pobre? Y él se rió y dijo: yo no conozco ninguno. Porque ellos aprendieron a ser fieles. Ellos aprendieron a ser fieles. Gloria al Señor. Una cosa es la prosperidad y otra cosa es tener posesiones materiales. Yo dije que la característica de los hombres en la Biblia es que eran prósperos. Eso no quiere decir que solamente tenían posesiones materiales. Nosotros conocemos gente que tiene mucho, pero que, ¿cierto? El hogar destruido, los hijos por allá en la droga. ¿Y qué cuento de prosperidad es eso? Eso es una desgracia para la familia. Entonces, una cosa es tener riquezas y otra cosa es ser próspero. Yo les dije, Dios quiere que seamos prósperos. El próspero es el que se desarrolla favorablemente, que tiene bienestar y que tiene el constante favor de Dios sustentándole siempre. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces estamos pelados sin un peso en el bolsillo, pero bien comiditos, bien vestiditos? ¿Sí le ha pasado o no? Usted se acuerda que los judíos, la Biblia dice que el vestido no se les envejeció encima, ni el calzado de sus pies. ¿Eso qué quiere decir? Eso es un milagro. Los pelados crecían y el zapato les crecía. Los pelados crecían y la ropa crecía con ellos. Y aquí yo quiero decirles algo importante, hermanos. Nosotros pensamos que prosperidad y bendición de Dios es plata, que nos llueva plata del cielo. No. Usted no se ha dado cuenta. Hoy escuché que un hermano está muy grave de salud, pero no se han dado cuenta que en la iglesia casi no hacemos sepelios. Yo llevo 3 años en Lebrija y he sepultado creo que 2. Es que no nos morimos casi. Sí, es la verdad. Que venía el carro y se le vino y dice: ¡Padre en Jesús! Y el Señor lo salvó y no se murió. Que le dijeron que tenía cáncer. Pues doctor, la última palabra la tiene el Señor. Y llega al culto: hermanos, oren por mí que me dijeron que tengo cáncer. Y al otro culto viene contento a los 15 días: hermano, ya me sacaron el otro examen y no tengo nada. ¿Eso qué es? Esa es la bendición de Dios, que enriquece y no añade tristezas con ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo les voy a contar un secreto
No sé si a mi esposa le guste o no le guste que les cuente ese secreto, pero yo he tenido trajes, vestidos de más de 10 años de uso y están intactos, brillan como cuando me lo entregaron en el almacén. No, hermano, es que los cuidan en la lavandería, que no sé qué, los cuidan. Es que el Señor es el que nos bendice. Entonces le dura la ropa más, los pelados no se le enferman, ¿sí? Todo el mundo corriendo con los chinos enfermos allá para el hospital, y usted ve pasar al uno y al otro y mira el suyo y está alentadito. Y el chino come hasta piedras y no se enferma. Hermano, esa es la bendición del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Prosperidad de Dios es que no nos falta nada. Eso quiere decir que serán suplidas todas nuestras necesidades. A algunos de sus hijos Dios dará riquezas, pero a todos sus hijos les bendecirá con prosperidad. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso es lo que necesitamos para tener prosperidad, la bendición de Dios. Hay que tener presente que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si yo aquí no estoy predicándole ese mensajito falso de la prosperidad que predican por ahí por el lazo. Ponga tanto, siembre tanto, ya no del 10, del 50%. No, señor, eso es falsa doctrina. Nosotros no llegamos a Dios pensando en llenar los bolsillos de plata. No. De pronto alguno llegó así. Y no, esos evangélicos les va bien. Yo conocí a Julano que hoy llegó allá llevado, pelado, y ahora usted viera todo lo que tiene. Y entonces dijo, pues yo voy al culto también. Y sí, y de pronto alguien llegó así, pero estando aquí comenzó a oír la palabra y la enseñanza y dice, y aquí lo que hay es otra cosa, pero es lo que yo necesito, la salvación de mi alma. Aquí nosotros no convocamos a la gente ni para ofrecerle trabajo, ni para ofrecerle plata, ni para ofrecerle televisor, ni para nada de eso. Aquí predicamos la vida eterna. Y hemos creído que Jesucristo es la vida eterna. Pero hay algo que tenemos que reconocer esta noche. Que aunque no llegamos a Cristo pensando en llenarnos de plata, sino deseando nuestra salvación para la eternidad, es cierto que en esa cercanía a Dios nos han alcanzado sus bendiciones. Nos han alcanzado sus promesas. Aleluya. Nos han alcanzado sus anhelos de que seamos gente próspera. Y eso es una realidad. No nos espera el fracaso. No tienes que tener temor. En Cristo tenemos el éxito asegurado.